Ya vieron al invitado, ya no los voy a presentar. Usted ya lo acaba de ver, el doctor Gustavo Almarcé, que nos acompaña del Servicio de Salud. Doctor, un gusto tenerlo acá, bienvenido. Oiga, vamos a hablar del invierno, de los cuidados del invierno. Yo creo que hoy día ha sido el primer día con un poquito más de escarcha. Sí. ¿Es el grave problema la escarcha? La verdad, lo que más nos complica en invierno, además de la escarcha, las caídas, son las enfermedades respiratorias. Es el más complicado. Eso más que cualquier nevazón o nos cualquier... complica más que cualquier otro, por lo menos en lo que es nuestra red sanitaria. Sí, hemos visto a la fecha, sí, efectivamente, aumento en lo que es caída, accidente de tránsito, pero lo que nos pega un golpe fuerte son las enfermedades respiratorias. Yo lo quiero llevar a esa parte un poquito dentro de lo técnico, porque yo no me resfrío porque pasé un frío. Exactamente. ¿Ah? Yo voy a ser muy localista. El día viernes a nosotros nos tocó una nevazón muy fuerte en Williams. Y yo cuando viajamos a Williams, yo miré mi celular y dije, pronóstico, no había nieve hasta hoy día lunes. Y no llevé, la verdad cometí el error de no llevar zapatos para nieve. Y me tocó salir a grabar con esa nieve en zapatillas deportivas. Claramente después de un rato ya era un alma de agua y pura agua. Entonces uno piensa al tiro, me estoy mojando los pies, me voy a resfriar, quizás qué me va a venir. Y la verdad que hasta el momento no tengo ningún síntoma. Entonces es bueno aclarar a la gente que uno no se enferma, ni se resfría, ni tiene una enfermedad respiratoria porque haya pasado un frío, porque te hayas mojado, porque hayas caído a la nieve. Claro. Eso no ocurre. El invierno lleva otras condiciones que eso es lo que hace que nos resfriemos más, que aumente la enfermedad respiratoria, pero no tiene nada que ver con el frío propiamente tal. Ya el frío es una condición que si la pasamos el cuerpo lo logra manejar y listo. Y si nos mojamos los pies o nos mojamos enteros, no es agua, es frío. Ya las enfermedades respiratorias son infecciosas, ya es decir, son microorganismos, virus en su gran mayoría, que nos contagiamos, que adquirimos desde algún lugar y principalmente de otra persona. ¿Ya? ¿Y por qué aumentan en invierno? Fundamentalmente, dentro de otras cosas y cambios fisiológicos que se producen en los movimientos de los cilios de las vías respiratorias y cosas más raras o más difíciles de explicar, pero principalmente porque nos juntamos más. Porque donde hace frío, cerramos las ventanas. Donde hace frío, cerramos para que no se, como decimos, para que no se vaya el calor. Ya nos ponemos todos juntitos en, qué sé yo, alrededor de algo, y cuando uno está resfriado, nos contagiamos todos de forma más rápida, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? Hay otras cosas, pero en general lo más importante es eso, ¿ya? Tenemos más contacto, estamos menos al aire libre, estamos más encerrados, y todas esas razones hacen que nos resfriemos o nos contagiemos distintas enfermedades respiratorias. Pero tiene que haber un vector, tiene que haber algo que nos contagie, una persona, un estornudo, el virus suspendido en el aire, la superficie contaminada, ya el tener las manos sucias porque toqué algo y después me eché las manos a la boca. Necesito transmitir ese virus a mí y meterlo dentro de mi cuerpo y fundamentalmente en mi vía respiratoria. Los más proclives a esto son los adultos mayores y los más pequeños, las edades ¿no es cierto? extremas, efectivamente. Sí, seguimos un patrón bastante común, ya bastante esperable y que se repite año a año. Tuvimos 3 años bien especiales, 2020, 21, 22, principalmente por nuestra pandemia COVID-19, que nos alteró mucho también los tiempos, el cómo se producen estos picos de invierno, ya porque obviamente nos estuvimos encerrados por mucho tiempo, produjimos distintas cosas, nos bajó la inmunidad, nos dejamos de contagiarnos de otros virus. Por lo tanto, fueron años muy especiales, pero ya desde el año pasado esto empezó a, entre comillas, no quiero ocupar la palabra, pero a normalizarse. No digo que sea normal, pero es lo esperable, a lo que estamos más acostumbrados. Y este año esperamos un pic de invierno este próximo mes, ya mayo, estamos a puertas de mayo, a llegar al pic habitual de invierno. Según lo esperado, ¿ya? Las curvas epidemiológicas de los virus que están aumentando, el influenza, el respiratorio sincicial, el parainfluenza, son los que están aumentando, ya están apareciendo, asociados obviamente al número 1, que es el rinovirus, el virus del resfriado. Cosas que uno hace en su casa y que ayudarían o no ayudarían, ya lo dijo recién, cerramos las ventanas, nos juntamos más. Hay mucha gente que se ducha, queda el pelo mojado, se acuesta al tiro. ¿Eso es bueno, es malo?
La verdad, insisto, igual que mojarse los pies con lo que yo no contaba. tiene mayor relación, la verdad. Hay muchos mitos en relación al frío, al mojarnos, hoy no vayas a salir con el pelo mojado, la típica, yo lo escucho en las mañanas en el trabajo, hoy no, pero llegaste con el pelo mojado, sí. La verdad que no son tan relevantes. No me voy a resfriar por eso. No me voy a resfriar por eso. Por lo que te vas a resfriar, efectivamente, es, por ejemplo, costumbres y temas muy sociales. Los asiáticos, por sobre todo, usan mucha mascarilla, uno lo ve. Nosotros nos acostumbramos y tuvimos todos con mascarilla para la pandemia porque era obligatorio. Dejamos de que sea algo obligatorio y dejamos de usarla, porque no tenemos una costumbre cultural. Pero es un excelente método para evitar los contagios, que lo use el enfermo. ¿Ya? Obviamente si tú te proteges, vas a también evitar en cierta medida que te contagie. Pero lo más importante es que si uno está resfriado culturalmente, ponerse la mascarilla, estornudar o toser acá en el brazo, cosa de que los virus no se repartan y no salgan. Lavarnos las manos frecuentemente, los virus quedan. Si yo estornudo o me ando congestionado y me paso la mano por la típica, por la nariz o algo, eso va a quedar contaminado, va a quedar con virus. Los virus resisten varias horas sobre superficie, ya sobre cualquier superficie. Por lo tanto, lavado de manos, evitar las aglomeraciones, ventilar frecuentemente. Si tenemos un conocido que está en algún grupo de riesgo, porque eso es lo más complicado, ahí es donde está lo complicado en esto, en los virus respiratorios. No nos juntemos con esa persona, ya si es que sabemos que estoy resfriado, no vaya a visitar al abuelito, no nos juntemos con el bebé recién nacido, ya de menos de unos 5 o 6 meses, evitémoslo. ¿Para qué? Porque esos son los grupos de riesgo, ya gente joven en general, sana, sin enfermedades crónicas, en general, obviamente también hay casos raros, pero en general no va a pasar más de algún resfrío o alguna bronquitis pero la gran mayoría son casos leves. Cuando esto se complica en general, en los grupos extremos, ya en el pequeño, menor de 2 años en general se habla, pero mientras más extrema la edad es más riesgoso, y en el mayor de 60 a 65 años. En el menor es más complejo porque todavía no tiene todas las armas para poder defenderse de cualquier tipo de virus. Las ¿cierto? defensas del menor viene de la lactancia, ¿ya? Esas son sus armas. El recién nacido no desarrolla su propia inmunidad y todo lo que obtiene, lo obtiene a través de la leche materna. Entonces, es una excelente defensa, por supuesto, pero todavía no tiene todas las armas, por así decirlo, para defenderse. El reflejo de la tos no está bien desarrollado, tiene una serie de condiciones, son ventiladores nasales exclusivos, es decir, respiran solo por la nariz. Yo estoy todo congestionado en la noche, ¿y qué hago? A lo más mi señora me va a retar porque ronco mucho. Pero no me pasa nada, ¿ya? Al recién nacido, al pequeño, que solo respira por la nariz, se obstruye por la nariz y no puede hacer algo tan simple como nosotros, a voluntad, que es respirar por la boca, ¿ya? Entonces, efectivamente, el recién nacido, el menor hasta los 2 años, tiene condiciones que le dificultan y que hacen que sean más riesgosas estas enfermedades respiratorias. Ahora, me voy al otro extremo. El adulto sobre los 65 años no es que no tenga las herramientas para eso, sino que ha sumado otro tipo de enfermedades. ¿Eso hace lo peligroso? Las dos cosas, la verdad. Ya. Tienen condiciones basales que efectivamente van debilitando el organismo, y eso si además le sumas, hay un término muy usado que no es de mi especialidad, de mi experticia, que es la fragilidad, la verdad, que se utiliza, que habla de efectivamente un adulto mayor que va teniendo condiciones que lo hacen más vulnerable. Y en ese contexto, una de esas efectivamente son las comorbilidades. Ya otros son la autonomía y varias otras variables que van haciendo que el adulto mayor también efectivamente sea más propenso a que una vez que se enferme, no digo a enfermarse, sino que una vez que se enferme, su enfermedad pudiera ser más compleja. ¿Ya? Porque una influenza en un joven de 30 años, sano, sin nada, deportista, voy a ponerlo bien sano, en general a lo más le va a dar fiebre y lo va a tirar a la cama 2 o 3 días y listo. No, en general no va a hacer nada más, aunque sea una influenza A, que le puede sentirse pésimo, pero no va a pasar nada más. Esa misma influenza A contagiada en un adulto mayor, 70 años, diabético, hipertenso, ¿y qué vamos a hablar si está postrado, donde además tiene dificultades para la tos, eliminación de secreciones? Es muy riesgoso, muy riesgoso. ¿Qué factor es más riesgoso? ¿Ser varón o ser dama? La verdad, no está muy relacionado el sexo propiamente tal. Sí hay hartos estudios en relación a la fragilidad asociado a el sexo, ahí sí. Pero propiamente tal que uno de los dos, per se, por así decirlo, en la misma condición,
ok, tenemos temas, hay temas de desigualdad social, hay otros temas que efectivamente pueden llevar a, pero poniendo un varón y una mujer de 70 años en las mismas condiciones de salud, no debería haber mayor diferencia. Excepto efectivamente que tenemos diferencias sociales y cosas, acceso a la salud, tiempos de consulta, comorbilidad, que efectivamente hacen que realmente existan diferencias. El varón tiende a consultar más tarde, hay varios otros factores, no propiamente tal asociados a la sexualidad, sino de comportamiento y sociales. Yo sé que hay muchos factores de los que hemos hablado que son cercanos a lo que vivimos todo el día en la calle, cada uno en su hogar. Pero una persona que viva en situación de calle claramente está a mayor desventaja que una persona que está en su propio Por hogar. supuesto, ¿No es cierto? por supuesto, realmente. Y no sé si me voy a contradecir con lo que le había consultado al inicio. Si a esta persona una condición de frío como el que tuvimos hoy día en la madrugada o el que hemos tenido durante estos días, puede sí generarle una complicación de Por salud, supuesto. ¿no es cierto? Sí. A ver, es que hay que diferenciar las cosas. Uno es contagiarme. O sea, el frío me va a contagiar o el frío va a hacer que me dé una influenza, un resfrío, una gripe, una bronquitis, lo que sea. El frío per se no me lo va a dar. Ya, yo necesito el microorganismo. Pero si yo, en una condición de debilidad, por así decirlo, secundaria al frío, si yo estoy teniendo una hipotermia es muy riesgoso, y si esa hipotermia, esa baja temperatura, además la enfrento resfriado, estoy hablando de resfrío como resfriado en términos generales, entonces, puede ser una bronquitis, una neumonía, imagínate enfrentar una neumonía en un paciente, una persona que ya es complejo, que ya es difícil, que además requiere un tratamiento específico, que quizás yo no lo tenga al acceso, o lo estoy teniendo muy tarde, lo estoy teniendo cuando ya es muy grave, y además así, en esa condición basal, ¿ya? De problemas de alimentación, desnutrición, problemas de abrigo, etcétera. Yo enfrento frío, efectivamente es muy riesgoso, pero no porque el frío me voy a enfermar, ¿entiendes? Sino que el frío es una condición muy grave si yo ya estoy enfermo. Efectivamente. Y si además en ese mismo contexto de situación de calle, estoy en un lugar después, paso la noche en un lugar encerrado, con mala ventilación, etcétera, etcétera, las probabilidades de que se contagien varios a la vez son altísimas. Es más complicado. Por supuesto. Y si eso yo le sumo dificultades al acceso a los recursos sanitarios, con mayor razón. Hemos visto en varios medios nacionales, sobre todo este spot que habla sobre el cuidado que tiene que haber. No lo hemos visto acaso, sí, solamente en los otros canales. Capaz que en comunicaciones se olvidaron de nosotros. Qué importante es el concepto del autocuidado en el grupo familiar. Exacto. Y el hecho de poder aceptar de que eres parte del grupo de riesgo, porque hay gente que no acepta que es parte del grupo de riesgo y no quiere vacunarse. Exacto. O hay personas y hay grupos que definitivamente no creen en las vacunas, que no creen lo que ocurrió con el COVID, están en su libre derecho de aceptarlo o no aceptarlo, e incluso van haciendo la ecuación con el pasar del tiempo de un número X de personas que han tenido problemas de otro tipo, cardíacos, accidentes cerebrovasculares, que lo asocian o lo adecúan a post-vacunación del COVID. Yo tengo entendido que no hay ningún tipo de, hoy día, respuesta científica que diga sí, hemos tenido un aumento en personas con ACV o infarto producto de esta vacuna, esta otra, esto otro. Pero imagino que eso genera de que la gente no se vaya a vacunar de alguna manera. No sé si es correcto por todo el respeto a las personas que no quieren hacerlo, pero miente que algo deja. Yo no sé cuánto es verdad y cuánto no es verdad de lo bueno y lo malo de la vacuna. Mira, las vacunas existen hace muchos años y además de la sanidad ambiental, ha sido el descubrimiento médico que más vidas ha salvado a la humanidad. O sea, estamos hablando de aprender a limpiar, saneamiento ambiental, alcantarillado, etcétera, que ha sido lo que más impacto ha generado en el mundo, y después las vacunas, ¿ya? O sea, para que entiendas el impacto sanitario que eso ha tenido a lo largo de la humanidad, ¿ya? Segundo, todo producto externo tiene un riesgo, ¿ya? Todo, cualquiera. O sea, tú decís, ¿sabes qué? Tómate un paracetamol para este resfrío. Hay gente que es alérgica al paracetamol. Hay gente, y el paracetamol en sí no es 100% inocuo, y cualquiera, estoy hablando de cualquiera. Las vitaminas tienen cierto riesgo, ¿ya? Ínfimo por lo demás, ¿ya? Ínfimo, y por algo se vende libremente.
La vacuna no es exenta como cualquier procedimiento. Ya yo estoy atravesando la barrera cutánea, tiene varias cositas que pudieran ser riesgos, pero los riesgos son tan ínfimos versus la serie y tremenda magnitud de beneficios que por algo la recomendación sigue siendo y va a seguir siendo, aplíquela. Y hubo un término que nosotros escuchamos muchísimo durante la pandemia, porque los seres humanos olvidamos muy rápido, vivimos 3 años muy difíciles con esta pandemia COVID-19, pero ya pasaron 2 años y nos están olvidando un montón de cosas, que es el término del efecto rebaño, ¿ya? Que lo escuchamos varias veces, yo hablé varias veces del efecto rebaño y se nos empieza a olvidar, ¿ya? Que las vacunas son más efectivas conforme más se vacunan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo disminuyo el contagio entre pares. Si yo ya estoy, esto es una cadena. Yo estoy enfermo, yo contagio a 2, pero estoy poniendo un número X, esos 2 cada uno contagia a 2 y se produce un efecto exponencial de contagio. Si yo en un momento corto las cadenas y digo, aquí no hay más transmisión porque este está vacunado, y yo paro eso, ¿ya? Yo corto la cadena de transmisión. Y mientras más estén vacunados, mayor el porcentaje, yo más efecto tengo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo me vacuno, no solo me protejo a mí, cuando yo me vacuno, protejo al resto. Y eso es súper importante. Y es algo que hay que tener en consideración cuando uno se vacuna. Que yo, por ejemplo, hombre, joven, sano, por así decirlo, estoy en un grupo de mi familia donde convivo con un adulto mayor y un recién nacido, yo decir, ¿para qué? No, mejor los trato a ellos. Cuando yo me vacuno, yo los estoy protegiendo a ellos. ¿Me entiendes? Porque si yo no me contagio, yo no voy a traer el virus a la casa. Y ese efecto, eso es súper, súper importante. Ya los papás dicen, sí, no voy a sacar a mi bebé recién nacido, lo voy a dejar en la casa. Bien, qué bueno protegerlo. Pero si nosotros estamos saliendo, juntándonos aquí, acá y contagiándonos, no importa que el niño no lo lleves afuera, lo vas a contagiar tú en la casa. Por lo tanto, es importante que tú también te vacunes. ¿Ya? La vacuna, así como existen muchos mitos de que, ahora incluso hay cuestiones tan locas como que le ponen un microchip y cosas de ese estilo, son muy seguras, ya por algo están permitidas su uso, ¿ya? Y los riesgos son tan menores versus la tremenda cantidad de impacto-beneficio que la recomendación sigue siendo altísima, ¿ya? Y este año la campaña incluye 2. Nosotros estamos acostumbrados a la influenza, ya que sigue estando para los grupos de riesgo. Siempre la influenza, esa recomendación se mantiene, ya en este caso los niños hasta los 10 años de edad y los adultos mayores sobre los 60 años y entre medio todos los que tengan condiciones de riesgo, comorbilidad, hipertensión, diabetes o distintas otras enfermedades. Ahora, con todo respeto, tú me acabas de nombrar, a pesar de la morbilidad, hipertensión, diabetes, debe ser hoy día el 70%, o sea, todos deberían vacunarse. Claro, hay un alto, o sea, efectivamente, ¿qué grupo sobre ya los 40, 45 no tenga alguna comorbilidad? Sí, estadísticamente es bajo. Yo le mando 2 pastillas todos los días antes de partir del programa. ¿Está vacunado? Todavía no me toca. Yo me vacuno a través de bomberos. Hacen una pero actividad un día y hay que no nos olvidemos, sí. Mayo ya está el pic, ya la influenza, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de influenza, ya está con una circulación no menor, ya pese a que el pic habitualmente llega a mayo, estamos a puertas de mayo, y la circulación y la positividad por influenza en el último reporte de la Seremia alcanzó el 23%, o sea, no es poco. Ya lo que estamos, siendo que el primero sigue siendo el rinovirus, sobre el 50% de los exámenes tomados. Pero en ese caso ya tenemos la influenza A circulando fuerte. Por lo tanto, ya es un momento para vacunarse, fuera que sea por bomberos. Sí, lógico, sí. Pero se puede acercar a su establecimiento de salud, están todos los establecimientos de salud. Siempre he dicho, me vacuné para el COVID, la primera vacuna que salió. Yo tuve 2 COVID. El primero con vacuna, sin vacuna y uno con vacuna. El sin vacuna fue catastrófico. Bueno, cayó todo el equipo acá del matinal y fue fuerte, no lo voy a negar. Los dolores que tuve no se los doy ni a mi peor enemigo. Después me va a entrar la vacuna y me vino otra vez COVID y fue como un resfrío común y corriente. Y claramente la influenza la he tenido y también es brava. O sea, no nos olvidemos, las tasas de mortalidad por influenza son mayores que las del COVID. Ahora, es bueno decirte que, perdón, la vacuna no es que me impida yo no tener la enfermedad, yo la voy a tener, solamente que en una menor escala. O sea, la vacuna te protege a PP, voy a decir cifras bien genéricas, en un 40% a no contagiarme. ¿Ya? O sea, eso yo no me voy a contagiar. O sea, igual hay un porcentaje que simplemente no la vas a tener.
pero en un 99,9% de que tu enfermedad sea grave. Ya, eso es lo importante, eso es lo que yo quiero. Pero igual no nos olvidemos de ese otro porcentaje no menor, que igual hace que yo simplemente pueda no enfermar. ¿Ya? Y ahí está el efecto rebaño. Todas las personas pueden ir a su consultorio más cercano o donde esté a exactamente. vacunarse. Y además, los distintos campañas que hace la Seremía de Salud de vacunación pública, está haciendo bastante la Seremía de Salud en la zona franca, en el mall, en distintos puntos de vacunación. Creo que el fin de semana pasado. Y es libre si quiero una o quiero las dos, ¿no? Exactamente, es la decisión. No No nos la olvidemos pueden que, obligar. pese a que, como lo dije, la de influenza es para los grupos de riesgo, la del COVID es desde los 3 años para arriba para toda la población. Perfecto. No vacunada, obviamente. Y se pueden colocar las dos simultáneas, no hay ningún problema. Dale un poquito los Con brazos, algunas molestias, sí, efectivamente. Yo todavía recuerdo un poquito el dolor acá, pero es una cosa menor. Nada terrible. Nada que, volviendo a nuestro buen y querido paracetamol, no pase con un gramito de paracetamol. Ahora, para no adultos, todos los listo. cuerpos reaccionan de la misma manera. Por supuesto. Hay algunos que yo he visto que lo han mandado a la cama, sí. Porque al final es un bicho que te están colocando adentro. Depende, hay muchos tipos de vacunas. Ahí Ya. nos meteríamos en un tema bastante denso de cómo se crea una vacuna, pero no todas las vacunas son iguales. Ya. Hay unos que son de fragmentos del mismo microorganismo, hay unos que son, por ejemplo, de la cápsula, otros que son parte del material genético, de ARN, otros son algún marcador específico, otros es el virus, pero inactivado. Depende del tipo de vacuna, la verdad. Como dice, la propia susceptibilidad, el tipo de vacuna, y ahí depende un poco cuánto molesta. Doctor, agradecido que nos haya acompañado en el día de hoy. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias a ustedes y vacúnense. Vacúnese, exactamente. Vacúnese. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a separar un instante.